El sol poniente teñía el cielo de tonos anaranjados cuando Mariana se quitó el delantal y salió apresurada del restaurante donde trabajaba. El aroma del pan recién horneado aún impregnaba sus manos, pero su mente estaba en otro lugar. En su corazón, una mezcla de emoción y nerviosismo. Era la cuarta noche seguida que se encontraría con Alejandro Monteverde, el heredero de una de las familias más poderosas de la ciudad. Él la esperaba en el jardín abandonado detrás de la vieja iglesia, un sitio olvidado por el tiempo, pero que para ellos era un refugio. Cuando Mariana llegó, encontró a Alejandro recargado contra el tronco de un árbol, con los ojos brillando al verla. Sonrió y le extendió la mano. Pensé que no vendrías. ¿Y perder lo único bueno de mi día? Respondió Mariana, tomando su mano. El contacto con Alejandro siempre hacía que su corazón se acelerara. Sabía que su amor era prohibido, pero cada momento a su lado valía cualquier riesgo. A diferencia de los otros jóvenes ricos que frecuentaban el restaurante donde trabajaba, Alejandro nunca la miró con superioridad. Desde el primer día, la trató con ternura, como si sus mundos no estuvieran separados por un abismo de dinero y estatus. Mi padre quiere enviarme a España el próximo mes, dijo Alejandro, con frustración en la voz. Quiere que olvide esta locura y me case con alguien a la altura del apellido Monteverde. Mariana sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué vas a hacer? Lo que sea necesario para estar contigo. El brillo en los ojos de Alejandro era sincero, pero Mariana conocía la realidad. Sabía que su familia nunca aceptaría a una mujer humilde a su lado. Aún así, se permitió soñar. Después de todo, él era diferente, ¿no? Esa noche, bajo el cielo estrellado, Alejandro prometió que nada ni nadie los separaría. Besó a Mariana con una intensidad que parecía sellar su destino. Pero el destino, implacable, ya preparaba sus propias trampas. Mariana pasó los días siguientes contando las horas hasta el momento en que Alejandro enfrentaría a su familia. Él le aseguró que hablaría con sus padres y exigiría respeto por su amor. Aunque sabía que los Monteverde eran arrogantes y movidos por el dinero, creyó que, ante la firmeza de su hijo, terminarían aceptando. Esa noche, se puso su mejor vestido, una tela sencilla pero limpia y bien planchada, y recogió su cabello en un moño delicado. Frente al espejo, se repitió a sí misma que todo saldría bien. Alejandro la amaba, y eso era suficiente. Al llegar a la mansión Monteverde, el enorme portón de hierro se abrió lentamente. Un mayordomo la condujo al salón principal, donde una imponente lámpara de cristal iluminaba cada rincón del lujoso lugar. Mariana tragó en seco. Nunca había estado en un sitio así. Sintió las miradas filosas de los invitados de la familia, que murmuraban entre ellos, evaluándola como si fuera una intrusa. Entonces, la voz de Alejandro resonó en la sala. Mamá, papá, quiero que conozcan a Mariana. Es la mujer que amo y con quien quiero casarme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Victoria Monteverde, una mujer de postura rígida y mirada helada, se levantó del sofá. Se acercó despacio, como una fiera estudiando a su presa, y se detuvo frente a Mariana. ¿Esta, muchacha? Su voz estaba cargada de desprecio. Mariana sintió el estómago revuelto, pero mantuvo la cabeza en alto. Sí, mamá. Y espero que respete mi decisión, insistió Alejandro. Doña Victoria clavó la mirada en su hijo y, con una sonrisa cínica, chasqueó los dedos. En segundos, apareció un guardia de seguridad. Saca a esta chica de mi casa, ordenó sin siquiera mirar a Mariana. El corazón de Mariana latió con fuerza. Miró a Alejandro en busca de apoyo, esperando que reaccionara, que tomara su mano y saliera de ahí con ella. Pero él dudó. Mamá, por favor. Si sales con ella, Alejandro, olvídate de tu apellido, de tu familia, de tu herencia, cortó Victoria sin darle espacio a discutir. El pecho de Mariana se apretó. Su cuerpo entero temblaba. Cada segundo que Alejandro guardaba silencio era un golpe profundo. ¿Alejandro? Su voz salió ahogada, llena de esperanza. Los ojos de él estaban cargados de conflicto. Miró a Mariana, luego a su madre, después a los invitados, que observaban la escena como si fuera un espectáculo. Entonces, sin volver a mirarla, murmuró. Mi madre tiene razón. El mundo de Mariana se desmoronó. Las palabras fueron un golpe tan fuerte que tardó unos segundos en procesarlas. Alejandro no hizo nada para impedir que los guardias la tomaran del brazo y la arrastraran afuera. En la entrada, antes de que la echaran a la calle como si fuera un trapo viejo, escuchó la risa venenosa de Isabela, una socialité que siempre rondaba a Alejandro. Te lo advertí. Los pobres no son para este mundo.
Las puertas se cerraron. La humillación ardía en su piel. Sus manos temblaban, sus ojos ardían. Alejandro le había prometido estar a su lado, y la destruyó sin dudarlo. La lluvia comenzó a caer, lavando sus lágrimas, pero sin borrar el dolor. Esa noche, Mariana murió por dentro. Pero de las cenizas nacería una nueva mujer. La lluvia fría seguía cayendo cuando Mariana llegó a su pequeña casa en el barrio humilde donde vivía. Su ropa empapada se pegaba a su cuerpo, y sus pasos pesados delataban el dolor que cargaba en el pecho. Apenas cruzó la puerta, su madre, doña Rosa, corrió hacia ella, preocupada por su estado. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó al ver la mirada perdida de Mariana. Pero ella no respondió. Solo se dejó caer en una silla, con las manos temblorosas sujetando su cabeza. ¿Cómo pudo Alejandro abandonarla de esa manera? ¿Cómo pudo negarla frente a todos después de prometerle que nada los separaría? Las semanas pasaron, y Mariana intentaba seguir adelante, trabajando el doble para ocupar su mente y alejar el dolor. Pero algo dentro de ella había cambiado. El cansancio era más fuerte, las náuseas llegaban sin aviso, y su piel, antes vibrante, lucía pálida. En el fondo, temía lo que ya comenzaba a sospechar. Hasta que, una mañana, al sentir su estómago revolverse de nuevo, no tuvo más dudas. Tomó los pocos ahorros que tenía y fue a la farmacia del barrio. Minutos después, sostenía la prueba de embarazo entre las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver el resultado. Estaba esperando un hijo de Alejandro. El peso de la verdad cayó sobre sus hombros. Sintió miedo, rabia, angustia, pero, sobre todo, sintió amor. Amor por aquella vida que crecía dentro de ella, que no tenía la culpa del dolor que cargaba. Doña Rosa notó el cambio en su hija y, una noche, se sentó a su lado, tomándole las manos. «Estás esperando un hijo de él, ¿verdad?». Mariana no pudo responder. Solo asintió con la cabeza, mientras las lágrimas corrían por su rostro. «¿Y qué piensas hacer?». Mariana respiró hondo. «Criarlo sola. Jamás le rogaré nada a Alejandro». Doña Rosa apretó con fuerza las manos de su hija. «No estás sola, Mariana. Este bebé tendrá una familia». Pero el destino, cruel como siempre, no se detendría ahí. Una tarde, mientras terminaba su turno en el restaurante, escuchó voces familiares. Su cuerpo entero se heló al reconocer la risa de Isabela. «¿Ya te enteraste?», decía la mujer con un tono venenoso. «Alejandro ya tiene fecha de boda. Y no es con cualquiera. Se casará con una mujer de la alta sociedad, como debe ser». El mundo de Mariana giró. ¿Alejandro iba a casarse? ¿Tan rápido? Su corazón ya estaba herido, pero esas palabras lo destrozaron aún más. Esa noche, acostada en su cama, acarició su vientre aún pequeño. «Te lo prometo», susurró. «Lucharé por nosotros. Y algún día se arrepentirán de todo lo que me hicieron». Ese bebé no sería fruto de una tragedia. Sería su fuerza para renacer. El juego apenas comenzaba. El tiempo pasó, y Mariana aprendió a endurecer su corazón. El amor que un día la hizo soñar quedó enterrado bajo el dolor de la traición. Su único enfoque ahora era trabajar para asegurar un futuro digno para su hijo. Los días eran largos y agotadores. Entre el restaurante y los pequeños trabajos que conseguía, su vientre crecía y el peso de la responsabilidad aumentaba. Aún así, nunca se quejaba. Cada centavo ahorrado era un paso más para proteger a su bebé del mundo cruel que ya le había mostrado su peor lado. Una noche, después de un turno extenuante, caminaba por las estrechas calles del barrio cuando escuchó el chirrido de unos neumáticos derrapando. Un grito resonó en la oscuridad, seguido de un estruendo. Su corazón se aceleró. Corrió hasta la esquina y vio un auto negro estrellado contra un poste. Afuera, un hombre yacía en el suelo, sujetándose el pecho y respirando con dificultad. Sin pensarlo dos veces, se arrodilló a su lado. «¿Se encuentra bien?». El hombre, de apariencia elegante, tosió y trató de hablar, pero el dolor se lo impedía. Mariana miró a su alrededor y notó que nadie se acercaba para ayudar. «Aguante. Voy a llamar a una ambulancia». «No, hospital, no», susurró con esfuerzo. Mariana dudó por un momento, pero lo vio demasiado débil para resistirse. Con esfuerzo, logró ayudarlo a sostenerse en ella. «Mi casa está cerca. Puede descansar ahí hasta que se recupere». El camino fue difícil, pero Mariana logró llevarlo hasta su humilde hogar. Con cuidado, limpió los cortes en su rostro y le ofreció un té caliente para ayudarlo a reponerse. «No tenías por qué hacer esto», murmuró el hombre, sorprendido.
No podía dejarlo ahí, respondió ella, sin darle importancia. Horas después, cuando ya podía hablar mejor, se presentó. Mi nombre es Emilio Ferrer. Los ojos de Mariana se abrieron con sorpresa. Todo el mundo conocía ese nombre. Don Emilio era uno de los empresarios más poderosos del país, dueño de varias compañías y respetado en el mundo de los negocios. ¿Qué hacía solo en una calle oscura a esas horas? ¿Por qué estaba manejando solo a esta hora? El hombre soltó una risa amarga. Digamos que hoy descubrí que estoy rodeado de serpientes. Ambos guardaron silencio. Mariana entendió exactamente lo que quería decir. Me ayudaste sin esperar nada a cambio. Eso no es común. Ella bajó la mirada. Sé lo que es que te abandonen cuando más necesitas a alguien. Emilio la observó por un largo rato. Había algo en aquella joven que le llamaba la atención. Una fuerza que rara vez veía en las personas. A la mañana siguiente, cuando ya se sentía mejor, se levantó y miró a su alrededor. La casa era sencilla, pero impecable. Sobre la mesa, vio cuadernos y anotaciones. Tomó uno y lo hojeó, notando que Mariana hacía cálculos detallados, planes financieros, cuentas precisas. ¿Entiendes de números? Siempre me ha gustado la matemática, pero nunca tuve la oportunidad de estudiar bien. Don Emilio sonrió, como si hubiera encontrado justo lo que buscaba. ¿Estarías dispuesta a aprender? Mariana frunció el ceño, confundida. ¿Cómo dice? Quiero que trabajes para mí. Ella rió, creyendo que bromeaba. Usted es uno de los hombres más ricos del país. ¿Por qué contrataría a alguien como yo? Porque sé reconocer el talento cuando lo veo. Y porque estoy cansado de ver cómo personas como tú son pisoteadas por gente que cree que el dinero lo es todo. Mariana sintió un escalofrío. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le tendía la mano sin pedir nada a cambio. Miró su vientre y lo acarició con cuidado. Acepto. En ese momento, sin saberlo, Mariana acababa de dar el primer paso hacia su ascenso. Los años pasaron, y Mariana ya no era la misma joven ingenua y soñadora que un día creyó en el amor de Alejandro. Bajo la tutela de don Emilio Ferrer, no solo aprendió sobre negocios, inversiones y estrategias financieras, sino que también se convirtió en una mujer fuerte, inteligente e implacable. Desde el primer día que pisó la oficina de Emilio, supo que esa era su oportunidad de empezar de nuevo. Él le enseñó todo lo que sabía, confiándole responsabilidades que pocos se atreverían a delegar. Mariana demostró su valía rápidamente, sorprendiendo incluso a los empresarios más experimentados. En pocos años, se convirtió en su principal asesora y mano derecha en los negocios. Pero lo que nadie imaginaba era que, mientras construía un imperio al lado de Emilio, Mariana también alimentaba un deseo silencioso: mirar a los ojos de quienes la humillaron y demostrarles que no solo había sobrevivido, sino que había renacido, más fuerte que nunca. Cada reunión, cada contrato cerrado, cada empresa adquirida la acercaba a ese momento. Ahora, Mariana Ferrer era un hombre respetado en el mundo de los negocios. Elegante, poderosa y segura de sí misma, ya no tenía el rostro sufriente de la muchacha que un día fue expulsada de la mansión Monteverde. Su transformación era evidente. Su forma de vestir cambió, dejando atrás las telas sencillas por prendas sofisticadas e impecables. Su mirada, antes llena de dulzura e inocencia, ahora reflejaba confianza y misterio. Pero lo que realmente la diferenciaba no era solo su imagen. Era la frialdad calculada con la que analizaba cada situación, sin mostrar jamás una pizca de debilidad. Emilio, orgulloso de su crecimiento, le confió una misión especial: representar al Grupo Ferrer en una de las negociaciones más importantes del país. ¿Estás lista?, preguntó, observándola por encima de sus lentes. Mariana cruzó las piernas con elegancia y sonrió. He esperado este momento durante años. Lo que Emilio no sabía era que esa negociación la llevaría directamente al camino que más deseaba recorrer: el reencuentro con Alejandro Monteverde y su familia. El día de la reunión, Mariana bajó del coche con pasos firmes. Los flashes de las cámaras captaban su presencia imponente, mientras los reporteros murmuraban sobre su ascenso meteórico. Se dirigió al edificio donde se llevaría a cabo la reunión, pero algo la hizo detenerse por un instante. Al otro lado de la calle, Alejandro, acompañado de Isabela, bajaba de un auto de lujo. Se veía igual, pero algo en su mirada reflejaba cansancio. Mariana sintió un escalofrío. Él no la reconoció de inmediato. Pero cuando sus ojos finalmente se encontraron, todo cambió. Alejandro se quedó inmóvil. Su expresión se endureció. Por un momento, Mariana tuvo la impresión de que él contuvo la respiración. Ella,
en cambio, simplemente esbozó una leve sonrisa y siguió adelante, dejándolo atrás, confundido e inquieto. El juego apenas comenzaba. El aire estaba pesado dentro de la lujosa sala de reuniones. Los ejecutivos conversaban entre sí, ansiosos por el inicio de la negociación que definiría el futuro de una de las empresas más importantes del país. Entre ellos, Alejandro Monteverde revisaba documentos con atención, sin imaginar que, en pocos minutos, su pasado regresaría con una fuerza arrolladora. La puerta se abrió y todas las miradas se dirigieron hacia la mujer que entró con pasos firmes y seguros. Mariana Ferrer estaba impecable. Su vestido elegante abrazaba su silueta con perfección, su cabello recogido en un moño sofisticado realzaba su rostro refinado y sus ojos llevaban un brillo intenso, impenetrable. Alejandro sintió un impacto en el pecho. Por un momento, olvidó cómo respirar. Esa mujer, él conocía esa mirada. Mariana mantuvo la compostura. Caminó hasta la cabecera de la mesa sin mostrar la más mínima duda. Antes de hablar, recorrió la sala con la mirada y se detuvo brevemente en los ojos de Alejandro. Buenas tardes, señores. Soy Mariana Ferrer, representante del Grupo Ferrer. El nombre cayó como una bomba. Alejandro sintió que el mundo giraba por un instante. ¿Ferrer, como Emilio Ferrer? No podía ser una coincidencia. Su mirada recorrió cada detalle de aquella mujer que ahora se presentaba como una poderosa negociadora. La forma en que hablaba, el tono firme, la postura impecable. Era imposible negarlo. Era Mariana. Su corazón se aceleró. Una mezcla de asombro, culpa y confusión invadió su mente. No podía ser. Ella estaba muerta para él. O al menos eso fue lo que se obligó a creer después de tantos años. Pero ahí estaba, viva y más imponente de lo que jamás imaginó. Isabela, sentada junto a Alejandro, notó la tensión. Entrecerró los ojos al analizar a Mariana. Sintió algo extraño al ver la seguridad con la que se movía. A diferencia de otras empresarias a las que había enfrentado, Mariana no parecía estar ahí para demostrarle nada a nadie. No había arrogancia, solo una certeza absoluta de que ese era su lugar. La reunión comenzó y Mariana la dirigió con maestría. Su voz era firme, su argumentación impecable. Dominaba cada detalle del contrato, dejando claro que tenía el control de la situación. Pero a cada instante, Alejandro sentía el peso de su mirada sobre él. Mariana, por su parte, disfrutaba del desconcierto de Alejandro. Durante años soñó con este momento. Y ahora que lo tenía frente a ella, sintió un placer frío al verlo perdido, vulnerable. Al finalizar la reunión, los empresarios comenzaron a despedirse, pero Alejandro permaneció sentado, aún procesando todo. Mariana se levantó, acomodando los papeles con calma, sin ninguna prisa. Tenemos que hablar. Su voz finalmente salió, ronca, cargada de emoción contenida. Ella alzó la mirada, encontrando sus ojos sin titubear. Sonrió levemente. No sé si hay algo que decir, señor Monteverde. Pero si es sobre negocios, podemos agendar una reunión formal. El golpe fue certero. Llamarlo por su apellido, como si fuera un desconocido, dolió más que cualquier otra cosa. Mariana tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró levemente y agregó: por cierto, felicidades por su matrimonio. Alejandro se quedó inmóvil. No sabía cómo, pero sintió que esa frase no era un simple comentario casual. Era una advertencia. El juego de Mariana había comenzado. Mariana salió de la reunión con la sensación de deber cumplido. El impacto que causó en Alejandro fue exactamente como lo planeó, confuso, doloroso e inolvidable. Pero eso era solo el comienzo. Su venganza no sería rápida ni impulsiva. Sería calculada, meticulosa, y el primer paso era entender que había cambiado en la familia Monteverde a lo largo de los años. En los días siguientes, Mariana activó sus contactos. Emilio, quien siempre le enseñó a ser estratégica, puso a su disposición un equipo de investigadores discretos y eficientes. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran los primeros informes. La situación de los Monteverde estaba lejos de la perfección que aparentaban. La empresa familiar, que durante años dominó el mercado de la construcción, enfrentaba una crisis financiera silenciosa. Alejandro intentaba desesperadamente mantener las apariencias, pero las deudas crecían, los inversionistas perdían la confianza y los rumores de bancarrota comenzaban a circular. Mariana sonrió al leer los informes. La familia que la humilló ahora estaba al borde del colapso. Pero aún había más. Los secretos dentro de la mansión Monteverde eran muchos,
y cuanto más investigaba Mariana, más sucio se volvía el juego. Alejandro, el hombre que una vez le prometió amor, no solo se casó con Isabela poco después de expulsarla de su vida, sino que ahora estaba atrapado en un matrimonio infeliz. Mantenían las apariencias, pero tras bambalinas, Alejandro e Isabela apenas se soportaban. Él, frustrado por los problemas financieros y las traiciones de su esposa. Ella, obsesionada con el dinero y el poder, llevando una vida de lujo mientras Alejandro intentaba salvar la empresa. Pero el golpe más duro llegó cuando Mariana descubrió la verdad sobre Doña Victoria. La matriarca de los Monteverde no era solo una mujer fría y cruel. Era el verdadero veneno detrás de la destrucción de su propia familia. Durante años, manipuló a Alejandro para que se casara con Isabela, asegurando alianzas estratégicas. Pero cuando se dio cuenta de que el matrimonio no le trajo la estabilidad que esperaba, comenzó a moverse en las sombras para mantener el control sobre todo y todos. Mariana leyó cada detalle de los informes, analizó cada información con precisión quirúrgica. Su plan estaba tomando forma. No quería simplemente vengarse. Quería destruir a los Monteverde usando sus propias debilidades. Y ahora sabía exactamente por dónde empezar. Mariana observaba la ciudad desde lo alto de su oficina de cristal. La noche se extendía en el horizonte, y las luces de los rascacielos formaban un espectáculo de brillo y sombras. Una sonrisa discreta se dibujó en sus labios. El momento que tanto esperó estaba a punto de comenzar. Alejandro Monteverde creía que el destino los había reencontrado por casualidad. Pero no había nada de accidental en aquella situación. Todo era parte de un plan cuidadosamente trazado, un juego donde cada pieza ya estaba siendo movida sin que él siquiera lo notara. El primer golpe llegó rápido y certero. Utilizando su influencia dentro del grupo Ferrer, Mariana logró adquirir una participación significativa en las acciones de la empresa Monteverde, de manera silenciosa y discreta. Alejandro aún no lo sabía, pero la mujer a la que una vez despreció ahora era una de las dueñas del imperio que él intentaba desesperadamente salvar. La noticia le llegó como una puñalada. ¿Cómo que hubo una compra de acciones sin nuestro conocimiento? Bramó Alejandro por teléfono mientras analizaba los informes financieros. El nombre Ferrer estampado en los documentos le revolvió el estómago. Isabela, al notar su tensión, se acercó fingiendo preocupación. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Algún problema en la empresa? Alejandro pasó la mano por el rostro, tratando de mantener la calma. El grupo Ferrer está comprando nuestra empresa, poco a poco. Si seguimos así, pronto perderemos el control. La sonrisa de Isabela desapareció. Pero, ¿por qué Emilio Ferrer tendría interés en los Monteverde? Alejandro no respondió de inmediato. Su mirada vagó por la mesa, donde había una foto antigua de su familia. Pero no era la imagen de su madre o de su padre la que ahora martillaba en su mente. Era Mariana. ¿Sería posible que? No. Apartó ese pensamiento. Mariana era una joven ingenua y frágil. No podía estar detrás de algo tan grande. Mientras Alejandro se hundía en dudas, Mariana seguía moviendo los hilos de su venganza. Convocó una reunión extraordinaria con los accionistas de la empresa Monteverde, consciente de que su presencia causaría inquietud. El día señalado, entró en la sala con la misma elegancia imponente que la hacía imposible de ignorar. Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa de conferencias. Cuando la vio entrar, su cuerpo se tensó. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero Mariana permaneció impasible. Imagino que están sorprendidos con mi presencia, su voz resonó en la sala. Pero creo que es momento de aclarar algunos cambios en la estructura empresarial de Monteverde. Alejandro apretó los puños. ¿Qué intentas hacer? Ella sostuvo su mirada sin miedo. Solo negocios, señor Monteverde. Nada personal. Era una mentira descarada, pero dicha con la frialdad de quien domina el tablero. En ese momento, Alejandro comprendió que estaba enfrentándose a alguien muy diferente de la Mariana que una vez conoció. El juego había comenzado de verdad. Mariana siempre supo que este momento llegaría. Desde que se reencontró con Alejandro, sentía que una sombra del pasado la perseguía, algo que aún no había sido resuelto. Y esa sombra tenía un nombre, Martín. Durante años, crió a su hijo con amor y dedicación. El niño creció rodeado de cariño, protegido de todos los dolores que Mariana tuvo que soportar. Era su mayor logro, la única razón por la que nunca se permitió rendirse. Pero ahora, la realidad se acercaba. Martín, con su mirada curiosa y mente inquieta, había comenzado a hacer preguntas. Mamá, ¿por qué no tengo un papá como mis amigos? La pregunta,
hecha con la inocencia de un niño, fue como un golpe en el pecho de Mariana. Respiró hondo antes de responder. Porque a veces, hijo, los papás no están listos para conocer a sus hijos. Martín frunció el ceño, pensativo. ¿Pero algún día estará listo? Mariana forzó una sonrisa. Tal vez. Pero, pase lo que pase, tú nunca estarás solo. Quería creer que eso sería suficiente. Pero, en el fondo, sabía que el destino, implacable como siempre, pronto la enfrentaría con la verdad. Y el momento llegó más rápido de lo que imaginaba. Una tarde, al salir de la escuela, Martín caminaba junto a Emilio, quien con los años se había convertido en una figura paterna para él. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Alejandro Monteverde, que estaba visitando uno de los edificios empresariales del Grupo Ferrer, vio la escena. Su mirada se fijó en el niño de cabello oscuro y porte confiado. Algo dentro de él se agitó de manera extraña, un presentimiento que no pudo ignorar. Había algo familiar en ese niño. No pudo apartar la vista. Los ojos del pequeño eran los mismos que él veía todas las mañanas en el espejo. El impacto le cortó la respiración. Sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, como si estuviera frente a un secreto que debió haber sido revelado años atrás. Y entonces, como si el destino jugara con él, Martín se giró y sus miradas se cruzaron. Por un breve instante, Alejandro sintió que estaba viendo una versión más joven de sí mismo. Su corazón se aceleró. ¿Quién es ese niño?, murmuró para sí mismo, incapaz de contener la inquietud. Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dárselas. Alejandro no pudo dormir esa noche. La imagen del niño que se cruzó en su camino no salía de su mente. Esos ojos eran idénticos a los suyos. Cuanto más intentaba ignorar la idea absurda que lo atormentaba, más fuerte se hacía. A la mañana siguiente, sin avisar a nadie, fue hasta la escuela donde había visto a Martín por última vez. Permaneció dentro del coche unos minutos, observando a los padres recoger a sus hijos en la entrada. Entonces, lo vio. Martín salió corriendo por los portones de la escuela con una sonrisa radiante, sujetando la mano de Emilio Ferrer. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Su pecho se apretó de una forma que nunca antes había sentido. ¿Quién eres, niño?, murmuró, sintiendo su corazón acelerarse. El destino, sin embargo, no le daría tiempo para más dudas. ¿Buscas a alguien, Alejandro? La voz femenina a sus espaldas lo hizo estremecerse. Se giró lentamente y sintió el impacto al verla. Mariana estaba ahí, a pocos metros de él, elegante, serena, pero con una mirada afilada que dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Alejandro tragó en seco. Mariana. Ella cruzó los brazos, manteniendo un tono de voz controlado. ¿Desde cuándo te interesan los niños? O mejor dicho, ¿desde cuándo te interesa tu propio hijo? La confirmación cayó sobre Alejandro como un rayo. Su cuerpo se tensó. Un torbellino de emociones explotó dentro de él. Ira, sorpresa, culpa, incredulidad. ¿Mi hijo? Mariana dio un paso adelante, sin apartar la mirada. Sí, Alejandro. Martín es tu hijo. El mismo hijo que abandonaste cuando me humillaste y me echaste a la calle sin siquiera mirar atrás. Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo a su alrededor se volvió borroso. Miró al niño de nuevo, y ahora todo tenía sentido. La forma de su rostro, sus gestos, incluso la manera decidida en la que caminaba. Martín era su hijo. Su sangre. ¿Por qué? Su voz salió ronca, ahogada por la emoción. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Los ojos de Mariana brillaron con una mezcla de dolor y frialdad. Porque no te lo merecías. Alejandro apretó los puños, sintiendo un dolor desconocido atravesarlo. No sabía si era culpa, arrepentimiento o miedo de haber perdido algo que nunca imaginó que tenía. El silencio entre ellos era pesado. Hasta que Mariana respiró hondo, recuperando su postura impecable. Pero ahora que lo sabes, ¿eso cambia algo? Alejandro sintió una ola de desesperación apoderarse de él. Sí, lo cambiaba todo. Pero en ese instante comprendió que recuperar el amor de su hijo sería tan difícil como recuperar a la mujer que un día destruyó. Porque, en el fondo, lo sabía. Su amor por Mariana nunca murió. Y tal vez nunca moriría. El silencio dentro de la mansión Monteverde era denso, como si las paredes cargaran el peso de los pecados del pasado. Mariana caminaba por los pasillos con pasos firmes, sintiendo la ironía del momento. Años atrás, había sido expulsada de ahí como si no valiera nada. Ahora,
Regresaba como una mujer poderosa, lista para enfrentar a la mujer que destruyó su vida. Doña Victoria la esperaba en la sala principal, sentada en su sofá de terciopelo, con una copa de vino entre los dedos. Su mirada la analizó de arriba abajo, y una sonrisa fría apareció en sus labios. Nunca imaginé que tendrías la audacia de volver aquí. Mariana inclinó levemente la cabeza, sin demostrar emoción. Y yo nunca imaginé que los Monteverde estarían al borde de la ruina tan rápido. El tiempo ha sido cruel con ustedes, ¿verdad? Victoria dejó la copa sobre la mesa con un leve chasquido. ¿Qué es lo que quieres? Justicia. La respuesta salió sin titubeos, cargada con un peso que solo ambas entendían. Victoria rió, una risa seca y sin humor. ¿Justicia? Sigues siendo tan ingenua, Mariana. En este mundo, la justicia no existe. Solo existen los que mandan y los que obedecen. Mariana caminó lentamente hasta la gran chimenea de la sala, donde retratos imponentes de los Monteverde decoraban la pared. Sus ojos se posaron sobre una pintura de Alejandro cuando era joven. ¿Eso le enseñaste a tu hijo? ¿Qué podía pisotear a quien quisiera sin pagar el precio? El rostro de Victoria se endureció. Le enseñé a Alejandro a proteger el legado de su familia, a mantener el nombre Monteverde en el lugar que merece. ¿A costa de su felicidad? ¿A costa de la verdad? La matriarca se puso de pie, con los ojos afilados como los de una serpiente a punto de atacar. ¿Qué quieres decir con eso? Mariana se giró lentamente, acercándose a ella. Su voz sonó baja, letal. Estoy hablando de Martín, tu nieto. El impacto fue inmediato. El cuerpo de Victoria se tensó y su expresión se torció en una mezcla de sorpresa y furia. Eso es mentira. No, Victoria. Sabes que es verdad. Tu nieto creció sin su padre porque hiciste todo lo posible para destruir mi vida. Pero mira dónde estamos ahora. Yo tengo el control, y ustedes lo están perdiendo todo. Los ojos de Victoria ardían de odio, pero detrás de esa máscara de arrogancia, Mariana vio algo más: miedo. Por primera vez, la matriarca de los Monteverde veía su imperio derrumbarse frente a sus ojos. Intentó recuperar la compostura, pero su voz tembló levemente al hablar. ¿Qué quieres de mí? Mariana se acercó aún más, hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. Quiero que mires, Victoria. Que veas cómo destruyo todo lo que construiste. Y entonces, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la mansión, dejando atrás a la mujer que, alguna vez, creyó que nunca tendría que rendir cuentas a nadie. Pero ahora, su deuda estaba siendo cobrada. La noche estaba fría cuando Mariana llegó a casa. Su conversación con Victoria aún resonaba en su mente, pero, por más que hubiera logrado enfrentar a esa mujer, sentía que la guerra no había terminado. Al contrario, apenas estaba comenzando. Al abrir la puerta, encontró a Martín sentado en el sofá, hojeando un libro de aventuras. Él la miró con una sonrisa inocente. Mamá, tardaste mucho. Emilio dijo que estabas resolviendo cosas importantes. Mariana forzó una sonrisa y se acercó, acariciando su cabello. Sí, mi amor. Pero ahora estoy aquí. Martín se acomodó en el sofá, curioso. Hoy un hombre extraño me miró en la calle. Parecía confundido, como si me conociera. El corazón de Mariana se aceleró. ¿Qué hombre, Martín? Estaba dentro de un coche oscuro. Tenía una mirada seria. Mariana cerró los ojos por un instante. Alejandro. Él ya sabía. Y ahora era solo cuestión de tiempo antes de que intentara acercarse. Esa misma noche, recibió una llamada inesperada. Necesitamos hablar. La voz de Alejandro sonó a través del teléfono, cargada de tensión. Mariana respiró hondo antes de responder. No hay nada más que decir. No seas cruel, Mariana. Es mi hijo. Tengo derecho a conocerlo. Sintió un nudo en el pecho. Durante años, había criado a Martín sola, había sido madre y padre al mismo tiempo, lo había protegido de todo el dolor que el mundo podía causarle. ¿Y ahora Alejandro quería simplemente aparecer en su vida como si nada hubiera pasado? ¿Qué esperas? Su voz salió fría. Que simplemente lo lleve hasta ti y le diga, aquí está tu hijo, el mismo que abandonaste antes de saber que existía. Hubo silencio del otro lado de la línea. Me equivoqué, admitió Alejandro con dificultad. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo quiero una oportunidad para ser parte de su vida. Mariana cerró los ojos. Su corazón era un campo de batalla entre la ira y la verdad. Martín no te necesita, Alejandro. Tiene a Emilio. Me tiene a mí. Pero también me tiene a mí.
La intensidad en su voz la hizo estremecerse. Mariana supo, en ese instante, que no podría evitar esa lucha. Alejandro no iba a rendirse. Y por más que quisiera mantener a Martín alejado de todo ese sufrimiento, sabía que no podría protegerlo para siempre. Entonces, por primera vez, Mariana dudó. Y Alejandro lo notó. Mariana caminaba lentamente por el jardín de la mansión Ferrer. El viento nocturno despeinaba su cabello suelto, pero ella ni siquiera sentía el frío. Su mente estaba lejos, atrapada entre dos verdades que ahora parecían irreconciliables. Durante años, se preparó para este momento. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, la llevó hasta aquí. La venganza siempre fue su fuerza, el combustible que la hizo seguir adelante. Pero ahora algo dentro de ella dudaba. Alejandro ya no era solo el hombre que la humilló. Era el padre de Martín. Y por más que intentara negarlo, por más que quisiera sofocar ese pensamiento, sabía que eso lo cambiaba todo. Escuchó pasos detrás de ella. Supo quién era antes de girarse. ¿Vas a ignorarme para siempre? La voz de Alejandro era baja, casi un susurro, pero cargada de un peso imposible de ignorar. Mariana se giró lentamente. El hombre frente a ella parecía distinto. Ya no había arrogancia en su mirada, ni esa actitud prepotente que un día tanto odió. En su lugar, había un hombre roto, consumido por un arrepentimiento silencioso. ¿Qué quieres de mí, Alejandro? Su voz salió firme, pero sin la frialdad de antes. Él respiró hondo. Quiero el derecho de estar en la vida de mi hijo. Quiero conocerlo, quiero verlo crecer. Mariana cruzó los brazos sobre su pecho, como si intentara protegerse. ¿Y si no quiero eso? Alejandro dio un paso adelante, su expresión llena de dolor. No se trata de lo que tú quieres. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de él. Martín merece saber la verdad. Merece decidir por sí mismo. Las palabras la atravesaron como dagas afiladas. Porque, en el fondo, sabía que él tenía razón. Durante años esperé para verte sufrir, confesó con la voz temblorosa. Esperé el momento de mirarte a los ojos y ver en ti el mismo dolor que yo sentí. Pero ahora ya no lo sé. Alejandro se acercó aún más, reduciendo la distancia entre ellos. Nunca podré cambiar lo que te hice, Mariana. Pero déjame cambiar lo que puedo hacer por nuestro hijo. Ella sintió sus ojos arder. Por primera vez en mucho tiempo, Mariana se sintió vulnerable. Tenía que elegir. Vengarse completamente, destruyendo a Alejandro como él la destruyó. O permitir que Martín tuviera algo que ella nunca tuvo, un padre. Y en ese momento, por primera vez, Mariana no estaba segura de lo que quería. Mariana observaba su reflejo en el espejo, tratando de reconocer a la mujer que tenía frente a ella. Durante años, vivió movida por el dolor y la venganza, creyendo que destruir a Alejandro le traería paz. Pero ahora, con la verdad expuesta y Martín en el centro de todo, sentía el peso de sus decisiones como nunca antes. La elección ya no era solo sobre Alejandro. Era sobre su hijo. Sobre su futuro. La vida le había dado la oportunidad de devolver todo el sufrimiento que padeció, pero ¿valía la pena? ¿La venganza era más importante que permitirle a Martín tener un padre? Respiró hondo antes de salir de la habitación. En el pasillo, encontró a Emilio, quien la observaba en silencio. Conocía esa mirada. ¿Lo sigues amando, verdad?, preguntó sin rodeos. Mariana desvió la vista, pero no lo negó. Lo odié con todas mis fuerzas, y aún así, nunca pude olvidarlo. Emilio suspiró, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué vas a hacer? No respondió de inmediato. Pero en el fondo, ya lo sabía. A la mañana siguiente, Alejandro esperaba ansioso en la cafetería donde Mariana había acordado encontrarse con él. Estaba nervioso. Nunca antes había sentido tanto miedo por una respuesta. Cuando ella llegó, llevaba consigo el mismo porte imponente de siempre, pero esta vez había algo diferente. Algo más suave. Se sentó frente a él y, por un instante, solo lo miró. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Martín quiere conocerte, dijo al fin. El corazón de Alejandro casi se detuvo. ¿Hablas en serio? Mariana asintió. Pero eso no significa que confíe en ti. Tendrás que demostrar que mereces estar en su vida. Alejandro cerró los ojos por un momento, sintiendo el alivio recorrer su cuerpo. Haré lo que sea necesario. El silencio entre ellos fue diferente esta vez. No era pesado, ni estaba lleno de rencor. Era un silencio de despedida del pasado y de un comienzo incierto, pero posible. Al salir de ahí,
Mariana miró al cielo y sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Libertad. Porque, al final, eligió lo que realmente importaba. El amor. El sol dorado de la tarde bañaba la ciudad cuando Mariana bajó del coche y respiró hondo. El día que tanto temía había llegado. Martín finalmente conocería a su padre. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era una mezcla de ansiedad y esperanza. Durante años, creyó que Alejandro era solo un error del pasado, una cicatriz que nunca sanaría. Pero ahora, al verlo frente a la puerta de la cafetería donde habían acordado encontrarse, entendió que el destino tenía otros planes. Martín sostenía su mano con firmeza. Sus ojos brillaban de curiosidad. «Mamá, ¿cómo es él?». Mariana sonrió, agachándose hasta quedar a su altura. «Es alguien que quiere conocerte mucho». El niño asintió, seguro de sí mismo. Siempre tuvo un espíritu fuerte, igual que ella. Cuando entraron en la cafetería, Alejandro ya estaba de pie, visiblemente nervioso. Sus ojos se encontraron con los de Martín y, en ese instante, todo a su alrededor pareció desaparecer. Alejandro sintió que le faltaba el aire. Ya sabía que era padre, pero verlo en persona, ver su expresión, sus gestos, su parecido, lo golpeó como una tormenta. Martín lo observó por un momento, como si lo analizara. Luego, dio un paso adelante. «Hola». La voz del niño rompió el silencio. Alejandro parpadeó, tratando de encontrar las palabras. «Hola, Martín. ¿Eres mi papá?». Alejandro tragó en seco. Se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Sí». Martín frunció el ceño, como si procesara la información. «¿Y dónde has estado todo este tiempo?». La pregunta fue directa. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Miró rápidamente a Mariana, pero ella no intervino. Esa conversación era entre ellos. Respiró hondo. Estaba perdido. Cometí errores, y durante mucho tiempo fui un cobarde. Pero ahora estoy aquí. Y si tú quieres, quiero ser parte de tu vida. Martín lo miró fijamente por lo que pareció una eternidad. Luego, cruzó los brazos. ¿Sabes jugar fútbol? Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. Creo que sí. Pero tal vez tengas que enseñarme. Martín lo estudió un poco más y, finalmente, sonrió. Está bien. Pero yo soy el delantero. Alejandro soltó una risa ligera y, por primera vez en años, sintió que aún había tiempo para reparar lo que se había roto. Mariana, observando todo, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No de tristeza, sino de alivio. Su venganza se había cumplido, pero no de la forma en que imaginó. Porque, al final, su mayor victoria no fue destruir a Alejandro. Fue permitir que su hijo tuviera un futuro mejor que su pasado. Y en ese instante, supo que, finalmente, era libre.